Bueno, pues continuamos con estos diálogos sobre el libro de la llamada, diálogos espirituales. Y hoy vamos a ver las preguntas que habéis mandado y sobre el capítulo 3 y 4. Entonces, bueno, vamos a empezar con una que me han enviado, que es ¿por qué le cuesta tanto a Lorenzo la experiencia humana? Y básicamente es porque en la experiencia humana física, en el mundo físico, es muy densa. Porque cuando una persona, digamos, su alma está en el mundo psicológico y resulta que nace, escucha el ruido de todos sus familiares, los gestos que le hacen, cuando él siente que desde el corazón se puede comunicar con su familia y no necesita todos estos gestos, no necesita todo este ruido, y luego también la luz tan intensa que tiene el mundo físico. Y esto le hace, digamos, muy difícil la transición desde donde está el alma, en el mundo psicológico, a donde está el mundo físico. Y por eso le cuesta tanto. Y esto le pasa también a muchos niños que son muy especiales, incluso que se consideran que son niños incluso autistas, que lo que ocurre es que tienen una capacidad tan grande de comunicarse con los demás a través del corazón o a través incluso de la mente, que se dan cuenta que dicen, ¿por qué se está comunicando a mí así el mundo físico de forma tan rudimentaria cuando perfectamente les entiendo? Y por eso le cuesta tanto adaptarse al mundo físico. Tenemos a Magdalena, que a lo mejor tiene alguna pregunta. Hola Gonzalo, hola, buenas tardes. Sí, bueno, en relación a esta primera pregunta que ha formulado, bueno, es parecido lo que yo indicaba también, pues eso que ocurre en la psique de Lorenzo, que le cuesta adaptarse y sobre todo en este caso, y le puede ocurrir a otros niños si utilizan un mecanismo de defensa para, bueno, pues para poder vivir y para poder adaptarse, ¿no? Pero sobre todo o se podía haber utilizado otra forma en cuanto a la decisión de no hablar con nadie, por ejemplo. Y luego incluso crea un mundo, no sé si es así, como un mundo imaginario, ¿no? Un poco más adelante. Entonces, bueno, aquí vemos, es verdad que le cuesta mucho, pero bueno, al final en el caso de Lorenzo ha decidido su alma a hacerlo de esta manera, ¿no? Cualquier otro niños podrían haber utilizado cualquier otro mecanismo de defensa, cualquier otra forma de adaptación de su alma al mundo físico, ¿no? Entonces, más violento, menos violento, bueno, a lo mejor puede generar enfermedades o no sé, te pregunto en el alma del niño. Sí, en este caso lo que decide es no hablar como una forma, digamos, al igual que, por ejemplo, sería como una especie de huelga, ¿no?, que hacen los trabajadores, como una forma de quejarse ante todo el ruido innecesario que están haciendo sus familiares más cercanos y que no es necesario para él. Lo que pasa que luego se da cuenta que si sigue así, no le van a comprender y va a ser expulsado de la comunidad. Entonces tiene que, y esto le pasa a muchos niños, tiene que entrar en la disyuntiva de si elegir el lenguaje, aceptar el ruido y comunicarse con su familia, con su comunidad, es decir, dejar a un lado, ¿no?, esta, esta manera de protestar o seguir en su camino de no hablar con el peligro que tenía de que le trataran como un animal o como un loco. Y entonces esto sería bastante peligroso para él en ese momento. Entonces, al final su alma decidió dejar de actuar como en este modo de protesta y decidió volver a hablar y comunicarse con su comunidad.
tenemos a Lupe que ha entrado, no sé si tiene alguna pregunta. Y si no, tengo yo más que me han enviado algunos lectores. No, Gonzalo, de momento no os escucho. Vale, genial. Os escucho y ya voy yo participando a ver si me resuena. Genial. Yo tengo aquí mi librico encima. Dice que me envían otra pregunta. Dice, los observadores espirituales envían una señal a Teruel que sufre el ataque de unos musulmanes. Dice, ¿puede considerarse que la situación actual de pandemia mundial es también una señal? Bueno, en realidad todo es una señal. Lo que pasa es que hay señales más fuertes y señales más débiles. Por un lado, es verdad que la humanidad había olvidado a la Tierra. Y entonces la Tierra tiene que enviar una señal a nivel espiritual para decir, ¿qué estáis haciendo con la Tierra? Y digamos que en ese nivel nos han obligado a pararnos. Y si recordáis, en el mes de marzo, abril del 2020, muchos animales que no se atrevían a venir a la ciudad de repente aparecían en las calles, se oía un silencio extraordinario y digamos como que la enfermedad siempre es una forma que tiene el cuerpo o que tiene la comunidad para decirte que pares y reflexiones. Es decir, el cambio se produce por amor o por dolor. Lo que pasa es que el 99% de la gente elige el dolor. Igual a nivel colectivo. Hemos tenido que llegar a esta situación de que todos encerrados en casa para empezar a darnos cuenta que a lo mejor no necesitamos emplear tantos medios para conseguir lo que queremos. Tanto ruido. Es un poco lo mismo que le ocurre a Lorenzo, ¿no? Que el silencio, en el capítulo 3, le ayuda, digamos, a crear ese mundo diferente de todo el ruido que hace. Lo que decía Lorenzo básicamente es, no necesitas tanto ruido para comunicarte conmigo, porque lo puedes hacer de corazón a corazón. Y la Tierra, en cierto modo, nos está diciendo, no necesitáis hacer tanto ruido, porque yo os voy a proveer de todo. De hecho, llevo proveyéndoos de todo. No necesitáis, a lo mejor, crear tanta desarmonía para conseguir el alimento, porque yo os lo doy con mucho amor y mucho cariño. Y al final, digamos como que la comunidad ha tenido que parar para esto, ¿no? Y en el libro ocurre algo igual, ¿no? Que digamos que hay un periodo de corrupción y tiene que venir una señal para que el camino se cambie. Y esto ocurre a nivel colectivo, tanto a nivel colectivo como a nivel individual. No sé si Magdalena tiene una pregunta o tengo yo más que me han enviado. Sí, pues mira, por ejemplo, siguiendo con el capítulo 3, por ejemplo, bueno, bueno, hay una frase que Lorenzo dice que, bueno, es de su abuelo Garcés, que tiene que ver con el ejercicio físico, que no hay mejor medicina que caminar. Y bueno, yo la verdad que enfoco esta pregunta, igual que otra, al tema de las energías, ¿no? Un poco es una manera de equilibrar energía. ¿De qué manera, si tú internamente sabes esto, que no hay mejor medicina que caminar o realizar ejercicio? Bueno, esto le ha servido a Lorenzo a lo largo del libro, pues en muchas ocasiones para seguir adelante, ¿no? Y sobre todo, como desde pequeños también, hay alguna figura siempre o casi siempre que se nos queda en la psique, o en el caso de Lorenzo, es una referencia para luego, según va avanzando su alma y en su trayectoria de vida, sea Lorenzo, que es este caso, o en general, ¿no? Cuando somos pequeños, todo el mundo, pues siempre hay una persona que tenemos algo que nos va a ayudar a lo largo de nuestra vida. Pregunto, no sé. Hay una conexión muy grande entre los abuelos y los nietos, porque digamos como que los nietos están llegando al mundo y los abuelos están yendo. Entonces, los nietos
los padres están, digamos, en el mercado intentando ganarse la vida para traer el sustento a los hijos. No tienen tanto tiempo para hablar de cuestiones profundas con los hijos. Entonces los abuelos, como que ya se están retirando, tienen una experiencia de vida muy grande y se la transmiten a los nietos. De hecho, probablemente muchos de vosotros que estáis escuchando recordaréis alguna frase, alguna enseñanza de vuestros abuelos que se os ha quedado grabada. En el caso de Lorenzo, ocurren tres hechos interesantes que aprende de personas que ya se están retirando o que viven un poco más retiradas. En concreto, su abuelo le dice eso, caminar es la mejor medicina, y se le queda en la cabeza, y esta enseñanza puede ser aplicada al día de hoy. Si tú caminas, digamos que el cuerpo físico agradece mucho el caminar, el que caminemos. Y si caminas, tienes muchas más probabilidades de no tener que ir al médico, porque hay una autorregulación del sistema metabólico. Y yo, de hecho, camino un montón y hace muchísimo tiempo que no voy a un médico. Ya no recuerdo ni cuándo fui por última vez. Otra enseñanza, por ejemplo, es que le enseñan a jugar al ajedrez y le enseñan a ver las estrellas. Este era su padrino. Entonces, Lorenzo aprende cosas que luego, a lo largo de la vida, por ejemplo, cuando ve las estrellas, luego entra, digamos, a trabajar en el grupo de astrólogos, digamos que su abuelo y su padrino le empiezan a orientar sobre cuestiones que no se le enseñaban en el colegio y no se le enseñaban en la escuela y no se lo enseñaban los padres. Y justo estas enseñanzas son las que se le quedan más grabadas. Tenemos aquí otra pregunta que nos han enviado. Podéis enviar las preguntas a través de mi cuenta de Instagram también, a aquellos que queráis participar. Dice la pregunta, dice, el exceso de riqueza atrajo la corrupción en Teruel. Vemos de nuevo fuerzas o energías que se exceden y que no se pone límite. ¿Esto marca el ritmo de la sociedad? ¿También con una rigidez extrema? Exactamente. Hay dos fuerzas, unas son expansivas y otras son restrictivas. Entonces, una sociedad que no pone límites, que es demasiado expansiva, siempre llega al caos. Entonces, en este sentido, lo que ocurrió en Teruel es que llegó un momento de bonanza económica. Esto, por ejemplo, lo vivimos en España en 2007-2008. Se creó la burbuja inmobiliaria, todo el mundo creía que iba a ser multimillonario. Todo el mundo se compraba un montón de casas por unos precios desorbitados, creyendo que siempre iba a ser así, y de repente, de un mes para otro, todo cambió. Es decir, hubo un exceso donde se bajó la guardia, y en Teruel, por ejemplo, ocurre que ese exceso de bonanza lo que hizo fue traer pues, la corrupción, a buscavidas, a personas que no iban a aportar nada a la sociedad, y llega el caos, ¿no? Por una falta de disciplina y por una falta de poner límites. Bien, supuestamente los gobernantes tienen que darse cuenta de digamos, de estos extremos que se dan, y en el momento en donde la sociedad ya está llegando a un límite muy expansivo, donde hay mucho caos, debe incluir normas para que eso se corrija. Pero si no lo hacen, lo mismo que habíamos hablado antes, por amor o por dolor, si no lo hacen por amor, digamos que de forma natural, se hace por dolor, que es a través de las crisis. Y entonces, y a través de las señales para que se cambie. Y en este sentido, vino una señal, vino una sequía en el libro, vino una señal que fue el fuego que prendieron estos malhechores, luego vino una sequía que hizo que esa bonanza económica volviera, digamos, se acabara, ¿no? Y por otro lado, sí, cuando estamos en un momento, digamos, donde hay mucha restricción,
donde todo se convierte en una ley, donde hay que cumplir cientos de leyes, donde vivimos en una especie de dictadura militar, donde no se puede expandir uno, donde todo es dar explicaciones, donde todo es muy rígido, lo que ocurre es que nos vamos al otro lado, que es básicamente una rigidez excesiva, un control excesivo por parte de las autoridades hacia la vida de los ciudadanos. Es decir, nos hemos ido de un extremo, que es donde básicamente no hay ley y todo es un caos, al otro extremo donde solamente impera la ley y todo es muy rígido y todo se tiene que, digamos, que hacer bajo la supervisión y el control de la autoridad. En ese caso, la sociedad se convierte en una sociedad en la cual apenas se puede vivir y lo que hay que hacer es incluir energía, incluir misericordia, comprensión y pasar a una fase expansiva, porque en ambos casos se produce el estancamiento, tanto como cuando hay mucho caos como cuando hay mucha estructura y rigidez, se produce un estancamiento. Magda quiere hacer una pregunta. Sí, en relación a esto que estabas comentando de equilibrar esta estructura, esta energía, en el caso de Teruel, en la época del 1214, 2020, 2040, bueno, es verdad que esa permisividad que aparece, ¿no? Esa corrupción, es también porque a nivel político, bueno, de la época tampoco, como indica, hay una figura a nivel colectivo que sea fuerte, ¿no? Realmente luego esas mismas personas, ante esas advertencias, van a tomar otras decisiones, ¿no? Pero realmente, bueno, aquí lo que quiere indicar simplemente es que ante esa corrupción hay un desequilibrio, ¿no? La providencia en este caso envía señales, ¿no? Y bueno, ya digamos que esa es como se va equilibrando, ¿no? Se toman otra serie de decisiones dentro de la sociedad de la época, ¿no? Y bueno, se intenta de que se vaya corrigiendo, ¿no? Influyen en... Todo el tiempo se producen señales, lo que pasa es que la gente no las quiere ver. Cuando hay una expansión muy grande, ahí empiezan a venir señales donde hay que parar, porque, digamos, la estructura de la sociedad no está preparada para una expansión tan grande. Y también cuando hay una restricción tan grande, también vienen señales para que la gente se le permita vivir. El tema es que esas señales no se quieren escuchar. Y entonces, tanto a nivel personal como a nivel de la comunidad, es muy importante estar atento a estas señales que nos vienen en todo tiempo. Cuando, por ejemplo, una persona está estancada en un trabajo, es muy probable que enferme, porque el cuerpo le está dando una señal para que cambie. Pero la mente, digamos, es la que no quiere oír la señal y prefiere esa seguridad, a pesar de ponerse enfermo, a tener el valor de cambiar de trabajo. Eso, por ejemplo, en el caso de que haya mucha rigidez. Y en el caso de mucha expansión, también el cuerpo nos da señales. Imagínate una persona que está todo el tiempo saliendo de fiesta. El cuerpo enseguida te da una señal de que necesita descanso, que necesita no ingerir a lo mejor bebe mucho alcohol. Entonces necesita parar esa expansión tan grande porque la estructura de su cuerpo no lo puede permitir. Entonces, tanto en un caso como en otro, recibimos señales y normalmente vienen a través del cuerpo y a nivel de la comunidad vienen a través de la tierra, que representa, digamos, nuestro cuerpo o nuestra casa. Y entonces nuestro trabajo espiritual es empezar a escuchar a las señales. Tenemos aquí otra pregunta que nos ha llegado. Dice, ¿a qué se refiere el ángel guardián de Lorenzo cuando le muestra en sueños la cadena de transmisión espiritual de la tradición oral? Abraham, Jacob y Moisés. ¿Por qué se olvidan los sueños al despertar a veces? Bueno, para retornar, digamos que la enseñanza espiritual
tiene dos partes. Una es escrita y otra es oral. La escrita, digamos, está en los libros sagrados, que básicamente pues es en la Biblia, en los libros de los profetas, en la interpretación que los escribas o los rabinos hacían de estos textos sagrados conforme a la época. Pero por otro lado también hay una tradición oral que, digamos, que se enseña, que se va transmitiendo, y volvemos al tema de los abuelos, que se transmite de abuelos a nietos. Y la tradición oral no solamente es una tradición espiritual, sino que también es una tradición de cómo comportarte en el mundo. O sea, es una tradición a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel moral y a nivel espiritual. Digamos, es un conjunto, un cuerpo de conocimiento que además de tener esas normas, tiene, digamos, una serie de conocimientos para volver al paraíso, que básicamente es alcanzar la iluminación, o es volver al lugar desde donde todo surgió. ¿Vale? Entonces, esta tradición oral, siempre hay una persona en el mundo que es que encarnada es la persona que más espiritualmente avanzada está. Y a esta persona se le llama el Mesías. Entonces, este rol del Mesías lo van haciendo diferentes personas a lo largo de la historia. Y el guía de Lorenzo le enseña cuáles son estas personas que han ocupado ese rol. Entonces vemos, por ejemplo, que es Abraham, y le enseña a varias personas que han ocupado este rol y que unos a otros, por tradición oral, han transmitido este conocimiento, que es por revelación. Y entonces Lorenzo lo ve en sueños y el guía se lo muestra para que sepa que él sigue en esta cadena de transmisión oral de la tradición espiritual. Lo que pasa es que él olvida, y muchas veces olvidamos los sueños porque a nivel consciente aún no está preparado para comprender la dimensión tan grande de lo que eso suponía. Y además que era un niño pequeño. Entonces, digamos como que se le muestra un flash que se le queda ahí grabado, al igual que el conocimiento que le transmitían sus abuelos, que luego se va a dar cuenta a lo largo del tiempo que muchas de las cosas que ya le transmiten ya las sabía, porque su guía se las había enseñado, pero las había olvidado. Las había puesto en el inconsciente. Magda, ¿tienes otra pregunta? Sí, Gonzalo. En relación a esto que has explicado de la cadena de transmisión espiritual oral, en el caso, como has comentado, a nivel consciente, cuando seas pequeño, como has dicho, hay un flash, ¿no? Hay algo que sí que sí que se recuerda de cuando se es niño, de lo que el ángel guardián comunica, ¿no? Y luego, según va evolucionando el alma, llega un momento que ese flash dice, esto yo ya lo sabía, ¿no? O lo recuerda, como que lo tiene integrado dentro, ¿no? Pero es cuando, como tú has dicho, a nivel consciente y cuando ya se está preparado a nivel del alma, o sea, por el motivo que sea, cada uno, imagino, en el caso de Lorenzo, bueno, lleva su trayectoria, ¿no? Pero es algo que va ocurriendo, que se va generando en ese camino de vida, digamos. Dicen que cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. Y podemos aplicar esta consigna a esta pregunta que has hecho. A lo largo de la vida de una persona se le va transmitiendo un conocimiento, pero solamente cuando la persona es capaz de integrarlo y poder aplicarlo es cuando lo hace consciente. ¿Cuántas veces nos han repetido una cosa o un refrán concreto y hasta que no vivimos esa situación decimos, ahora ya sé qué era lo que esto significaba? Hasta que no somos capaces de aplicar eso a nuestra vida, no tenemos la posibilidad de comprenderlo realmente. La enseñanza espiritual es teoría y práctica. Esto significa que la teoría sola lo único que te hace es ser un erudito, un académico, pero si no puedes aplicar la teoría a la práctica diaria, a la práctica vital, tu día a día,
si no puedes aplicar esta teoría, te quedas básicamente en un erudito. Entonces, todo este conocimiento que se le ha ido incorporando a Lorenzo, solamente cuando él está preparado, en un momento dado, es cuando de repente lo hace consciente y lo aplica en la práctica. Pasa a mucha gente que lleva muchísimo tiempo, a lo mejor, digamos, en escuelas espirituales, y por ejemplo, voy a poner un ejemplo en relación al silencio. De repente el tutor dice, hoy vamos a escuchar el silencio, una contradicción, ¿vale? Y resulta que la persona intenta hacer el silencio, pero no lo puede hacer, no lo puede hacer, no lo puede hacer. Y llega un momento, por un acto de gracia o porque ya está preparado, de repente tiene una experiencia brutal donde escucha el silencio y sabe a qué se está refiriendo. Porque hasta ese momento, solamente lo que le habían dicho se quedaba en un concepto teórico. Entonces, la persona que está en su mente va a decir, ¿qué es esto de escuchar el silencio? Si el silencio es contradictorio, ¿cómo lo voy a escuchar? Pero, de repente, en una meditación, su mente es capaz de hacer el silencio y de repente tiene una conexión brutal y comprende la supuesta contradicción, que no es tal, porque digamos como que entra en ese espacio de silencio y lo puede escuchar. Vamos con otra pregunta que han enviado y luego os dejo que hagáis un par de preguntas y ya terminamos la sesión. Dice, Lorenzo se mantiene cerca de su guía espiritual y su conexión con Dios y hace que sus súplicas sean escuchadas. Y así hace que consigue que su hermano, que le estaba haciendo la vida imposible, se alejara. Cuando estamos conectados espiritualmente a Dios, siempre nos escucha. Sí. Ya he puesto alguna vez un caso de una persona que estaba haciendo una serie de cursos en una gira y cuando terminó la gira preguntó a Dios, Dios, ¿dónde has estado mientras yo he estado dando todos estos cursos? Y escuchó una voz clara que le dijo, yo he estado siempre ahí, la cuestión es dónde has estado tú. Entonces, la presencia siempre está en el ahora. La presencia de Dios siempre está donde estamos. La cuestión es dónde estamos nosotros. Entonces, cuando Lorenzo hace esa súplica que viene del corazón, también se dice que todas las súplicas que vienen del corazón verdaderamente son escuchadas. Entonces, hace una súplica porque el hermano le estaba haciendo la vida imposible, porque el padre le había dicho que hiciera todo lo que fuera para que el hermano hablara. Entonces le hacía la vida imposible. Hizo una súplica y entonces, por una cuestión rocambolesca, el hermano de repente le apartaron y le enviaron como militar al norte, ahí a Huesca, al norte de España, al norte de Aragón en este caso. Y gracias a esta súplica, digamos que la providencia manejó los hilos de tal manera para que Lorenzo no viviera esa situación tan desafortunada. Cuando nosotros queremos hacer un cambio en nuestra vida, si realmente no tenemos la fuerza suficiente para llevarlo a cabo, si con humildad pedimos realmente, por favor Dios, líbrame de este trabajo, o líbrame de este jefe, o líbrame de este vecino que me está haciendo la vida imposible, o mejórame estas condiciones, y de verdad es una súplica desde el corazón, la providencia siempre nos responde, porque está ahí para ayudarnos. Cuando es un capricho, no, pero cuando es una súplica verdaderamente que lo necesitamos, y hay millones de casos de personas que han rezado para que su hijo se cure, y se han producido curaciones milagrosas que la propia ciencia no es capaz de explicar, porque hay una fuerza divina, que es la que da vida a todos los cuerpos de expresión, que es la que es capaz de, digamos, de generar la vida, entonces, y que está más allá de nuestra capacidad. Entonces, cuando nos conectamos con esa energía vital, entonces
es cuando los milagros supuestamente aparecen, pero los milagros son aplicar los principios espirituales al mundo físico. Entonces, es aplicar los principios de, digamos, el mundo espiritual, un mundo superior, que le podemos llamar superior, pero que no es así realmente, pero para entendernos. Aplicar los principios espirituales y las leyes espirituales al mundo físico. Y para eso tenemos que hacer de puente entre el cielo y la tierra, y cuando lo hacemos, somos transmisores de la energía espiritual a la energía material. No sé si tenéis alguna pregunta más, los que estáis aquí en esta sala. Sí, Gonzalo, yo tengo la duda de que no sé interpretar cuando, vamos a ver, que si tú pides una señal o pides algo que necesitas, yo no sé interpretar cuándo me lo dice la providencia, por decirlo de alguna manera, a cuándo es algo que me dice el ego o cuando estás así muy perturbada o alterada o tal. En realidad, como cuando no estás en tu centro, creo que no estás como para escuchar cosas, porque no lo vas a saber interpretar. Yo eso no sé diferenciarlo. Sí, eso es cuestión de práctica. La señal de la providencia tiene una cualidad que no tiene la señal del ego. Y esto es a base de cuestión de práctica, porque esa señal tiene una cuestión de verdad, una sutileza que no tiene la señal que viene del ego. Entonces es cuestión de ir afinando, digamos, el canal de comunicación. Ocurre igual a nivel de los sueños. Hay sueños que son muy vívidos y que te viene directamente la respuesta en los sueños de una forma impresionante. Entonces, lo que hay que hacer es afinar el instrumento de recepción de estas señales, que es ir más allá de la mente, o utilizar una capacidad de la mente que se pueda conectar con las señales de la providencia. Lo que a mí mejor me funciona es 10 minutos al día sentarme a escuchar mi respiración. ¿Es cómo, perdona? 10 minutos al día Sí, sentarme a escuchar mi respiración. vale. Entonces, cuando haces eso, y es muy difícil de explicar científicamente por qué ocurre, pero en mi caso concreto empezaron a ocurrir una serie de cuestiones y empecé a ver una serie de señales en el mundo que me llevaron a una vida completamente diferente a la que tenía determinada por mi familia. Que Ya. estaba bien también, pero era una vida, no era mi vida determinada, era una vida que supuestamente otros querían. Y aunque ellos a lo mejor tampoco lo sabían que querían eso para mí, pero como que te van encaminando hacia ahí, sin darse cuenta también. Y entonces, cuando empiezas a escuchar tu respiración, te sientas 10 minutos al día a escuchar tu respiración, lo que haces es estás fijando o estás desarrollando esta capacidad, supongamos que la mente es una radio, pues estás fijando el dial de la radio en una frecuencia concreta que es donde vas a recibir las señales verdaderas. Y hacer este ejercicio te va a ayudar a que fijes el dial en la frecuencia necesaria para ti. Porque si no, la mente te está trayendo de aquí para allá y además ocurre otra cosa, que es que muchas veces nos fiamos de nuestros sentimientos y nuestros pensamientos, pero a veces son falsos. Pues mucha gente dice, yo sigo a lo que yo siento o yo sigo a mi verdad, pero no se dan cuenta que es la verdad del ego y el sentimiento del ego. No es la verdad del ser o lo que el ser realmente siente. Entonces, haciendo este ejercicio, te conectas con tu ser y permites que te vayan llegando señales más claras. Y luego, con la experiencia, te vas a dar cuenta que estas señales cada vez son más claras y vas a saber diferenciarlas. Sobre todo, vas a hacer que no te engañes a ti misma. Vale, vale. Voy a seguir ese consejo, sí, porque es que yo dudo mucho de que no sé
cuándo me habla el ego, por decirlo de alguna manera, a de verdad cuando me dice otra cosa, ¿sabes? No, no lo sé diferenciar aún, pero es verdad, es cuestión de práctica. Entonces digo, yo no Sí, sé si es mi cabeza, si es algo, yo no sé. sí. Tiene una cierta cualidad y hay muchas personas que dicen, mira, he recibido esta revelación, se van al desierto a vivir, se pasan 10 años allí y vuelven y dicen, ¿qué ha pasado? Era su ego, era su fantasía de querer ser muy espirituales y hacen grandes locuras. Entonces, hay métodos, por ejemplo, la kinesiología. eh, Toda la obra de David Hawkins está basada en la kinesiología. Entonces, básicamente tiene un método para saber lo que es verdadero de lo que es falso. Entonces, puedes encontrar métodos en el mundo espiritual que te van a ayudar a diferenciar lo verdadero de lo falso, que es al final lo que nosotros realmente queremos, ¿no? Saber cuándo nuestra mente nos está engañando o nos está diciendo la verdad. Sí. Sí, sí, vale, pues bueno, lo tendré en cuenta, sí. Sí, es Es cuestión de algo que desarrollar un tengo método pendiente para... hacer conmigo misma. Sí, hay que desarrollar un método para afinar la frecuencia de la mente y diferenciar lo verdadero de lo falso, la fantasía de la verdad, de la realidad. Y es que en este mundo espiritual hay mucha gente que también se deja llevar mucho por la fantasía. Por eso comentaba lo de caminar, porque caminar también nos trae al mundo físico. Entonces, el camino espiritual está aquí en la tierra. Vale. No sé si tenéis alguna pregunta más o podemos cerrar la sesión si queréis. Magdalena tiene una. Sí, Gonzalo, es en relación a lo que has explicado antes, que creo que al final del capítulo 1 hace referencia a qué principios espirituales te refieres, ¿no? Para llevarlos al mundo físico, ¿no? Hay unos principios espirituales y creo que en el capítulo 1 al final, creo que hace referencia, sobre todo en el capítulo 1. Porque bueno, es verdad que hay muchas escuelas y hay muchos principios, pero bueno, en este caso, principios espirituales al mundo físico, en el cielo y la tierra. En este caso concreto, a que hace referencia. Básicamente, en el mensaje de Jesús están resumidos uno de los mayores principios espirituales, que es amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Es decir, ahí está hablando de la unidad del ser. Entonces, ese, por ejemplo, es un principio espiritual, el de la unidad del ser. Lo que le haces a otro, te lo estás haciendo a ti mismo, realmente. Esto es, por ejemplo, a nivel psicológico. Pero luego hay, como hemos hablado, varios principios que es las fuerzas que actúan en el mundo. Y entonces ahí vemos cómo está el principio expansivo, el principio restrictivo y el principio del equilibrio. Entonces, el camino espiritual siempre es por la vía del medio, que es un equilibrio entre la expansión y la restricción. Y luego también tenemos, por revelación, se nos han revelado, y básicamente están en los 10 mandamientos. Y básicamente, la espiritualidad es muy sencilla. Cuando una persona está aplicando los principios espirituales, aunque no lo sepa, cuando es capaz de parar la mente, cuando es capaz de vivir en el ahora, cuando es capaz de vivir en la presencia de Dios. Entonces, el principio espiritual, en el que se puede resumir todo, es, si vives en el ahora, si no permites que tu mente esté viviendo en el pasado o en el futuro, vives en la presencia de Dios. Y ahí ya todo se te revela. Entonces no hace falta grandes escuelas teológicas, ni hace falta grandes desarrollos intelectuales como para vivir en la presencia de Dios. Entonces el principio espiritual básico es, si eres capaz de permitir que tu mente no interfiera en la presencia y puedes estar presente al 100% ahora y durante 24 horas,
ya estás viviendo todos los principios espirituales. Así que intentamos hacer las cosas sencillas y no complicarlas. Complicar las cosas lo único que te hace es ser un gran erudito, pero no quiere decir que estés aplicando los principios espirituales. Que además también básicamente esto se resume en la belleza, en la bondad y en la verdad. Qué bonito. Intentar aplicar eso. Magdalena, creo que... Sería relacionarnos desde la belleza, ¿verdad? Y entonces desde nuestro ser, ¿no? Entonces podemos saber mucho de un tema, como tú has dicho, ser un eruditos en un tema, pero no estamos aplicando tampoco el principio, digamos, ¿no? Cuando estamos en el presente, cuando estamos en el ahora, bueno, pues ya lo estamos aplicando, ¿no? Es cuando te das cuenta, cuando las personas se dan cuenta, ¿no? Digamos. Pero bueno, ¿qué es eso? Sí, sí, lo has dejado muy claro. El estudiante espiritual lo que hace es coger una cualidad espiritual, que puede ser, por ejemplo, la verdad, o la belleza, o la amabilidad, y aplicarla durante 24 horas a todo lo que ocurre. Entonces, por ejemplo, se puede coger la amabilidad. Y dices, voy a ser amable con todo el mundo que me encuentre hoy. Entonces, en lugar de quejarme, voy a intentar comprender. Otro cualidad espiritual es la comprensión. Voy a intentar comprender a todo el mundo hoy. Que quiere decir ponerte en el lugar del otro. O voy a intentar tener pensamientos positivos y amables hacia otras personas, a pesar de que esas personas, por las razones que sean, estén en una situación crítica. Y eso le cambia la vida a las personas, porque empiezas a vibrar en una frecuencia diferente y aquellas personas que no vibran en esa frecuencia se van de tu vida. Entonces, se puede elegir una cualidad espiritual, que es la verdad, la belleza, decir, voy a intentar hacer todo, o la armonía, voy a intentar hacer todo durante hoy de forma armónica. Voy a intentar ser amable con todo el mundo que me encuentre. Entonces, la verdad, la belleza, la armonía, la bondad. Y entonces intentas aplicar eso. Con que cojas uno, ya te vale. Porque ya, digamos que esa cualidad lo que hace es que te eleva y ya indirectamente también aplicas las otras. Entonces no hace falta intentar tener todas, sino que concentrarse en una sola, que es el no juicio, la compasión. Entonces coges una y la aplicas 24 horas durante un año o durante varios meses. Y eso ya te eleva, y además hace que la mente se enfoque en una cualidad concreta. Así que tenemos tarea ya para... Yo digo, yo tengo mucha tarea. Sí, entonces, los que estáis escuchando, os invito a que elijáis una cualidad que sea la que más os llame, una cualidad espiritual, y la intentéis aplicar las 24 horas. De esta manera, enfocáis la mente en una cosa y a partir de ese momento vuestra vida os va a cambiar un montón. Así que, pues nada. Pues muchísimas gracias Pero por... Gonzalo, durante 24 horas solo, vamos a ver, No, las que lo 24 horas hice del durante día. un año, Durante un año, durante 6 meses, solo hasta una que... cualidad, por ejemplo, Sí, ¿no? una Hasta cualidad que solo. tú cojas destreza sin darte cuenta ya lo hagas como un hábito tuyo. Exactamente, sí, sí. Entonces puede ser Mm. la no crítica, o sea, el no juicio, puede ser la comprensión, puede Yo, por ser... ejemplo, sí que es cierto que hace tiempo me propuse el no juicio o no crítica y sí que lo he ido consiguiendo. Antes Ujú. era yo como más criticona, como más... No me gustaba eso de mí y como que me lo propuse, pero no sin
sin agobiarme. Y sí que es cierto que con el tiempo me he dado cuenta que ya no juzgo ni critico como antes. O sea, he desarrollado también con eso como la empatía para no criticar ni juzgar. Sí, y Sí, eso me ha gustado de mí, sí. Ahora tengo que ir a por otro. exacto. Como hemos hablado antes, esto es teoría y práctica. De nada vale saberte la teoría y los 10 mandamientos y los 613 preceptos o lo que sea, de nada vale si no lo pones en práctica. Entonces, no hace falta pegarse una, digamos, una panzada de todos y hacerlos todos al mismo tiempo. Con que hagas uno ya vale. Entonces, uno, el que más afín, en el que más afín te veas, dices, lo voy a aplicar durante un tiempo prolongado, porque esto es teoría y práctica. Es lo mismo que hemos hablado de la meditación. Si eres capaz de hacer 10 minutos al día y luego te fijas en una cualidad, 10 minutos de silencio, escuchando tu respiración, y te fijas en una cualidad espiritual que quieres, digamos, encarnar e integrar y transmitir al mundo, con eso te cambia tu vida. Entonces es que es realmente mucho más sencillo de lo que parece. Lo que pasa que esto en general nos enseña, pues es muy fácil enseñarlo. Es céntrate en una cosa y integra esa cualidad en tu vida y en ese momento esa cualidad, la cualidad vibra en un estado de conciencia, entonces tú al integrarla te conviertes en ese estado de conciencia. Pero, por ejemplo, Gonzalo, con la no crítica o no juicio que estoy practicando yo, si antes, por ejemplo, lo hacía un 70%, por ponerte un ejemplo, a lo mejor ahora lo hago, yo qué sé, un 30-40. Es decir, se puede llegar a ser como, a ver, no sé explicarme, como perfecto en esa cualidad o... Sí, claro, o sea, es una Claro, es que yo progresión. no sé si voy a ser perfecta en eso, porque siempre tenemos como la otra parte que, como fuerzas externas, como digo yo, que están ahí y intentan tirarte. Sí, eso hasta que se cansan, porque dicen, con esta persona ya mm, no vamos a perder el tiempo. Claro, y se van a Entonces, por otra. es gradual, entonces de repente dices, uno se ve a sí mismo, que es lo más importante en el camino espiritual, decir, mira, tengo este defecto, ya lo sé yo. Entonces, voy a encarnar la cualidad opuesta al defecto. Y entonces lo empiezas a aplicar y resulta que si antes criticabas 200 veces al día, resulta que ahora criticas 100 y luego 50. Luego a lo mejor vienen esas fuerzas y vuelves a criticar 150, pero estás Sí, consciente y vuelves otra vez a 100, a 50, otra vez te tiran otra vez y vuelves a 100, sigues bajando a 50, resulta que llegas a 20, otra vez y resulta que un día no has criticado a nadie, ¿vale? Ni has chismorreado de nadie. Y en ese momento, a lo mejor te vuelven a tirar y vuelves a 100 y luego otra vez vuelves a bajar hasta cero. Y cuando ya llevas varios días o varias semanas o varios meses ahí, ya esas fuerzas se van. Porque has creado tanta fortaleza interna. La cualidad espiritual te da fortaleza. Has creado tanta fortaleza interna que ya dicen, ¿para qué vamos a perder el tiempo si es inexpugnable? Ahí ya no vamos a llegar. Así que es cuestión de práctica. pero por ejemplo, Gonzalo, una compañera de trabajo que me cae mal, ¿vale? Por ponerte un ejemplo. Sí, Yo como estoy practicando esta cualidad, pues como que paso de ella y yo no critico ni nada, pero internamente, o sea, yo no lo hago en voz alta, pero internamente como me molesta cosas suyas, sí que critico y eso no me gusta. Es exacto. decir, Entonces, llegará un momento en que te deje de caer mal y la vas a comprender. Y en el momento en que la comprendas, lo más seguro es que esa compañera deje de ser compañera tuya. Porque digamos que su labor en tu vida es que practiques esto. Y cuando ya hayas llegado a conseguirlo, esa persona se va a ir de tu vida. ah, sí, 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 es verdad. Entonces, esa persona está ahí para que recuerdes
para darte una lección, que es que recuerdes el no juicio. Cuando seas capaz de aprender ese no juicio interno, porque el juicio, obviamente el estar en silencio y no expresar, en este silencio supuesto, que es no expresar lo que uno verdaderamente está pensando, no está haciendo el silencio y no está haciendo la no crítica, sino que simplemente no la expresa. Cuando Exacto. internamente no te moleste lo que hace esa persona porque estás tan en tu centro que es imposible que haya un juicio, cuando uno vive en el ser, digamos, está en la presencia de Dios, aunque estés en el trabajo, es imposible que haya un juicio porque es contradictorio con las cualidades de la presencia de Dios. Entonces, cuando tú estás viviendo en esa posición de conciencia, es imposible que haya un juicio. Entonces, la otra persona se va a quedar muy extrañada porque todo lo que tú piensas, los demás lo perciben de forma inconsciente. No se puede ocultar nada a nadie. Entonces, cuando tú ya dejas de pensar en el juicio, esa persona va a sentir algo extraño y a lo mejor un día dice, ya me voy de este trabajo. A mí me ha pasado muchísimas veces que personas han ido. Y bueno, le pasa a Lorenzo, ¿no? Con el hermano. Sí, sí, sí. Así Vaya. que, nada, a practicar. A practicar y a estar conscientes. Exacto. Pues muchísimas gracias por A vuestro ti. tiempo y espero que os haya valido. Sí, a mí sí. Y nada, siempre Sí, son recuerdos estas sesiones. sí, la verdad que, bueno, yo lo que quería comentar, Gonzalo, es animar a tus lectores que, bueno, ya son 4 capítulos los que llevamos y, bueno, pues que se animen a realizar alguna pregunta, porque escuchando también se aprende y, bueno, pues cada uno formula las preguntas un poco en el estado en que se encuentra y yo creo que se aprende a que eso se vaya expandiendo realmente y, bueno, cualquier cosita que ellos vayan viendo o según se vaya avanzando en los capítulos del libro, pues bueno, estaría genial, la verdad. Y bueno, gracias por el día de hoy, por la tarde de hoy, Gonzalo. Gracias a vosotros, chicos. Lupe. Pues muchísimas gracias. Y básicamente el mensaje es que la espiritualidad es muy sencilla. Así que en eso estamos. Pues muchísimas gracias y cerramos aquí la sesión. Vale. Hasta pronto.